Señor, queremos bendecirte en este día, bendecir tu nombre, Dios. Queremos honrarte a ti por sobre todas las cosas, amado Señor. Tú eres, Señor, nuestra vida, eres nuestra razón de ser, eres lo primero, pero también eres lo último, eres el todo. Eres el alfa y la omega, Señor. Te honramos en este día, Señor, y te levantamos sobre nuestras vidas. Te levantamos sobre nuestro país. Te levantamos en este día, Señor. Levantamos tu nombre como bandera sobre Bolivia, Señor. Declaramos que tú eres la esperanza y la salvación para nuestro país, Señor. Eres la esperanza y la salvación para cada uno de nosotros, Dios. De verdad, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos en nuestras vidas. Ven y revélate a cada uno de nosotros, Señor. Ven y revélate a nuestro país en estos días que son días difíciles, Señor. De verdad oramos que los cielos se abran sobre Bolivia, Dios. Que no prevalezca el temor, no prevalezca, Señor, el odio, no prevalezca, Señor amado, la violencia, las peleas, sino que tu presencia pueda llenarlo todo, Señor. Ven y llénalo todo en nuestro país, Señor. De verdad te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos hoy día aquí cada uno de nosotros. Pero también te necesitamos, Señor, ahí en las calles en este día. Te necesitamos, Señor, ahí en el palacio, Señor, en la Plaza Murillo. Te necesitamos en los lugares donde se están tomando decisiones. Te necesitamos en cada rincón de nuestra nación, Dios. Ven y revélate, Señor. Ven y revélate a unos y a otros, Señor. Que todo lo que estemos viviendo, Señor, en este momento, todo lo que estamos viviendo, sirva para que muchos se salven, Señor. Empezando por nuestros gobernantes, hasta la persona más pequeña, más sencilla en nuestro país. Que muchos podamos conocerte, Señor, en estos días. Amado Espíritu Santo, revélate. Revela a Jesús, revela el amor del Padre en cada corazón, Señor, de los que vivimos en este país, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a compartir la palabra y quisiera que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 37. Bueno, estamos viviendo días poco difíciles para nuestro país, poco complicados y parece que se vienen días
o igual o más complicados que los que hemos estado viviendo, ¿no? De verdad que una situación así es un poco complicado para mí poder predicar, ¿no? Pero básicamente lo que quiero hablar es acerca de Jesús, porque creo que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos de Él, ¿no? Y aquí en el versículo 37, vamos a leer hasta el final del capítulo. Es un pasaje, lo he compartido hace algunos años, es un pasaje muy lindo. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero creo que hay algunos pasajes que por lo menos son, a mi juicio, ¿no?, más especiales que otros, ¿no? Y este es uno de mis pasajes que es favorito, que siempre que lo leo me bendice mucho. Dice el versículo 37, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, miren, y esto es lo que me llama la atención más de todo este pasaje. Miren lo que responden estos hombres. Dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿No? Los que habían ido a prenderlo, ¿no?, a tomarlo preso, volvieron impresionados. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, ¿no?, en el capítulo 3 de Juan, que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa, ¿no? Es un pasaje bastante maravilloso para que diga: y cada uno se fue a su casa. No termina en una forma muy espectacular. Pero miren, me llama la atención mucho de este pasaje que primero están en la fiesta, ¿no?, en una de las fiestas de Israel, y el último día de la fiesta, ¿no?, cuando había mucha gente, seguramente estaba muy lleno el templo,
Jesús se pone de pie y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿No? Primero la pregunta es: ¿quién es este hombre para hacer eso? Nosotros obviamente leemos la Escritura, sabemos que es Jesús, conocemos todo el contexto, pero la gente que estaba ahí en Israel, ¿no? De pronto muchos de ellos, tal vez primera vez que lo veían, no sabían quién era, y lo escuchan decir: el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿no? Y dice: y de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿No? Es como si de pronto, no sé, pues en nuestro culto de pronto se pare una persona y diga: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿No? Y todo el mundo así como que: ¿dónde está su botellita de agua? ¿No? ¿Ha traído algún refresco? ¿No? Pero básicamente le está diciendo: vengan a mí y beban de mí. Y van a ver cómo de su interior van a correr ríos de agua de vida. ¿No? O sea, primero, si yo escuchara mientras camino por la calle a una persona decir algo así, yo pensaría y diría, de paso, ¿no? Porque ni me quedaría, diría: este está loco, y seguiría mi camino, ¿o no? ¿No? Si nos tocara, no sé, caminar por la 21 de Calacoto o por San Francisco y de pronto hay alguien gritando algo así, uno dice: este es uno de esos loquitos más, ¿no? Y saben, este pasaje empieza con eso. Ahora obviamente el escritor, que es Juan, ya él nos explica y nos dice: esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado, porque Jesús todavía no había muerto en la cruz y había resucitado y había sido glorificado. Nos explica todo eso, pero obviamente la gente que está ahí no sabe de esa explicación. Los que leemos la Biblia sí la sabemos, pero la gente simplemente escucha y de pronto comienza a haber un comentario entre la gente, ¿no? Unos decían: oye, verdaderamente este es el profeta, ¿no? Otros decían: oye, este es el Cristo, ¿no? Y otros decían, ¿no? Los versículos que dice ahí, dice, otros decían: pero oye, este es de Galilea y de Galilea no viene el Cristo, ¿no? Qué interesante es cuando la gente habla, ¿no? Qué interesante es cuando la gente habla, porque muchos de los que hablamos no estamos bien informados, ¿no? Te cuento que dice en estos días, ¿no? Ustedes han debido verlo en las redes sociales al menos, ¿no? De pronto llegan unos mensajes, ¿no? Algunos desalentadores, otros alentadores, de todo tipo, unos trágicos, ¿no? Y alguien le pregunta: ¿y quién te ha mandado eso? Ah, no sé, alguien me ha enviado, ¿no? Y de pronto a veces la desinformación es terrible, ¿no? Y en este caso la gente está opinando que esto, que el otro, y saben, está opinando sin tener una información clara. Ellos creían que Jesús era de Galilea y no sabían la realidad, que él había nacido en Belén, ¿no? Pero en base a una información falsa, ellos están ahí, ¿no? Hablando y diciendo: mira, el Mesías no viene de Galilea, ¿no? Entonces este no es el Mesías. Y otros seguramente decían: ah, verdad, no me había dado cuenta de ese detalle, ¿no? Entonces este no es el Mesías, ¿no? Y ojo, aquí como un paréntesis, tengamos cuidado con la información que recibimos y que transmitimos a otros, ¿no? A veces simplemente porque escuchamos algo lo decimos y no sabemos si realmente es verdad, no sabemos cuál es la fuente primaria de esa información. Hay que tener mucho cuidado, y no solamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Muy común a veces en la iglesia es que: ah, no, el Fernando, te cuento que el Fernando aquí, allá, y él con el primo, no, y de hecho es su primo, por eso le dice primo, ¿no? Y
¿saben qué? Y armamos todo, ¿no? Un chisme en base a una información que no es fidedigna, ¿no? En base a suposiciones que de pronto hacemos o alguien nos dijo eso. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí esta gente, volviendo un poco al pasaje, esta gente comienza a decir, ¿y quién es este? Ahora, algo que me llama la atención es que Jesús era una persona tan impresionante, ¿no? Era una persona tan maravillosa, tan grandiosa, que Jesús no pasaba inadvertido. O la gente estaba a favor de él o la gente estaba en contra, ¿no? Pero no es que de pronto dijo algo y nadie le tiró, ¿no? Como se dice, pelota, nadie le hizo caso. No, él habló y todo el mundo estaba ahí. Él es el Mesías. No, él no es el Mesías. Él es el profeta. No, no es el profeta. Todo el mundo estaba hablando acerca de él. Unos a favor de él, otros en contra de él, ¿no? Y es porque obviamente Jesús era una persona muy especial. O sea, nadie se para y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿O ustedes han escuchado a alguien decir eso? ¿No? O sea, las cosas que decía Jesús eran cosas demasiado polémicas. Jesús no decía cosas como para agradar a las personas. No decía: oye, a ver, ¿qué decimos de tal manera que no podamos herir ni a estos ni a los otros? ¿Cómo hacemos? No, Jesús, él era lo que era y simplemente lanzaba y decía las cosas como tenían que ser, ¿no? Y en este caso él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y la gente comienza: ¿quién es este? ¿No? Y miren, en medio de toda esa multitud habían unos que, por lo visto, ¿no? Habían unos que estaban allí a escondidas, ¿no? Que habían ido a tomar preso, ¿no? Y ellos estaban en medio de la discusión, todo, y de pronto ellos vuelven, ¿no? Donde los principales sacerdotes y los fariseos, que eran los que los habían contratado o les habían pagado, los habían enviado para que tomaran preso a Jesús. Y de pronto ellos vuelven y la pregunta es: ¿y no han ido a tomarlo preso? ¿Qué ha pasado? ¿No lo han encontrado? ¿No? Y ellos dicen: sí, lo hemos encontrado. Entonces seguramente estaba con seguridad, no han podido agarrarlo, se ha escapado. No, es más, estaba ahí solo. ¿Y por qué no lo han agarrado? Es que, la verdad, él se puso a hablar y nos quedamos con la boca abierta. Habló y ¿saben qué? Jamás hemos oído hablar a un hombre como este hombre habla, ¿no? Y los fariseos: ¿que ustedes también? Y los fariseos también estaban mal informados, ¿no? Ustedes también se han dejado convencer. ¿No se dan cuenta que él es Galileo y de Galilea no sale ningún profeta? Pedazo de ignorantes, ¿no? Y en pocas palabras les dice: a ver, alguno de nosotros, alguno de los gobernantes, alguna persona que tiene pienso ha creído en él. Solo esta multitud, ¿no? El pueblo que es maldito, que no conoce la ley, solo ellos creen en él. Pero dense cuenta, o sea, él es un argumento pequeño, es Galileo y punto, no puede ser el Mesías. Pero más allá de eso, estos alguaciles están: sí, puede que, pucha, es Galileo, no sea el Cristo, pero nunca hemos escuchado hablar a nadie como él habla. Y miren, Jesús
decía algunas cosas que yo quiero tomarlas en cuenta en esta mañana. Primero, él decía, las palabras que yo les he hablado no son palabras muertas, son espíritu y son vida. La Escritura dice que nosotros los hombres no solo vivimos de comer alimentos, sino que dice que vivimos de la palabra de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, en primer lugar, nunca nadie ha hablado como Jesús habla, porque las palabras que Jesús habla traen vida, traen esperanza, traen confort, traen transformación, traen cambio. ¿Saben qué? La palabra de Dios es poderosa. Cuando Él habla, hay que agarrarlos. Porque Dios no lanza una palabra y que esa palabra no produzca el fruto que Él quiere producir. Por eso Él es muy diferente a cualquier otro ser humano. Cuando Él habla, algo pasa, algo genera, algo se produce. De hecho, Él ha creado el universo hablando. Qué cómodo, ¿no? No es que Dios se puso a trabajar, sino que Dios se sentó y dijo, sea la luz, fue la luz, sea esto, ¿no? Y después dice, y se cansó y descansó, ¿no? Pero en realidad, todo lo que Dios hizo, lo hizo con su palabra. Y hasta el día de hoy el universo sigue expandiéndose, sigue creciendo y se sigue sosteniendo por la palabra de Dios. Por eso estos hombres que fueron a aprenderlo y lo escucharon, tal vez no entendieron nada de lo que escucharon, pero algo pasó aquí, que ellos dijeron, wow, nadie jamás ha hablado como Él habla. Y quiero decirte algo, nadie va a hablar a tu vida como Jesús te habla. Nadie tiene tanto poder como para darte vida, para transformarte, para marcar tu vida, que lo que Jesús habla sobre ti. Amén. Miren, la Biblia nos dice que las palabras tienen poder, ¿no? Y nosotros con nuestras palabras, dice, podemos dar vida o podemos dar muerte, ¿no? Uno no necesita agarrar un arma para matar a alguien, ¿no? Tú puedes tenerlo a tu hijito pequeño ahí y porque hizo algo decirle, estúpido, no sirves para nada. Esas palabras pueden marcar la vida de tu hijo hasta que él sea viejo. Pueden destruirlo. Como también el hecho de que tú le digas, eres un campeón, tú eres el mejor, ¿no? Pueden marcar eso su vida definitivamente. Pero si hay una palabra que por sobre todas las cosas puede marcar nuestras vidas por completo, es la palabra que Jesús puede hablarnos. Es lo que Él puede decirnos. Y saben, de verdad que yo creo que, no sé, a veces por el hecho de que escuchamos prédicas continuamente, leemos la Biblia todos los días, ¿no? A veces como que ya la leemos así como que, uy, mi lectura del día. Amén. ¿No? Y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Frente a qué estamos?
¿Saben qué? Cuando Él habla, lo mínimo que debería pasar es que deberíamos quedar como estos alguaciles. Cada vez que cerramos nuestra Biblia, decir, wow, nadie jamás ha hablado como Jesús habla. ¿No? Porque saben, el poder transformador de nuestras vidas es Jesús. Y Él es la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Él es la palabra de Dios. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No? O sea, en pocas palabras podríamos decir, no es así, pero un poco poniéndolo en otro contexto, es como que la Biblia se hizo carne, le salieron patitas, manos, ¿no? Una cabeza y caminó entre nosotros. ¿No? Y cuando Jesús hablaba era como, wow, estas palabras tienen espíritu y tienen vida. Por eso cuando Jesús hablaba, nadie quedaba como que sin decir nada, indiferente. O estabas a favor o estabas en contra. Jesús siempre dejaba a la gente discutiendo acerca de Él. Porque sus palabras, Él, que es la palabra, es lo más poderoso que hay sobre la tierra. Amén. Sí. Y nosotros necesitamos entender eso. ¿Saben? Estamos viviendo un momento difícil como país. Y a ratos no sabemos qué va a pasar. Yo de verdad esta mañana le decía al Señor, Señor, quisiera que esta semana que viene se defina todo de una vez. ¿No? Pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Y por ahí vengan días más duros, más difíciles. Pero ¿saben? Si nosotros estamos conscientes de las palabras de Dios sobre nuestras vidas, no tenemos por qué temer. No tenemos, miren, dice el Salmo 23, aun si estoy en el valle de la sombra de muerte, o sea, aun si estoy en la situación más terrible, dice, no temeré. ¿No? Porque Él es el que nos sostiene. ¿No? Y hay tantas palabras, ¿no?, de Dios que son maravillosas, ¿no?, que simplemente si nosotros dejamos que esas palabras hablen en nuestra vida, ¿no?, nosotros en vez de estar preocupados, en vez de estar atemorizados, asustados, vamos a estar confiados, tranquilos, pero más que eso, ¿saben qué vamos a estar? Babeando. Porque vamos a estar, wow, nadie habla como Jesús habla. Nadie dice las palabras como Él las dice. Nadie me deja tan impresionado como Jesús me deja impresionado. Por eso es que yo en medio de la peor situación puedo estar en paz y en gozo. Se puede morir la persona que más amo y puedo estar en total gozo. ¿Por qué? Porque en mi vida hay algo más fuerte que las circunstancias. Y es Jesús, con quien vivo y camino. Y que Él cada día tiene el poder de dejarme asombrado, de dejarme impresionado. Él tiene ese poder. ¿Saben que hay algunos pasajes en la Escritura, por ejemplo en Lucas, dice que
Los discípulos, no, después de uno de los milagros que hizo Jesús, caminaban detrás de él, y dice dos cosas básicamente: estaban impresionados y estaban asustados, porque era tan la grandeza de este hombre que los discípulos caminaban detrás de él y decían: wow, ¿has visto lo que ha hecho? Es tremendo. Y a la vez yo creo que otro decía: sí, pero si ha hecho eso, ¿te imaginas lo que nos podría hacer a nosotros? Y por eso caminaban impresionados y a la vez atemorizados, porque wow, ¿frente a quién estamos? ¿Con quién estamos viajando, durmiendo, comiendo cada día? ¿Quién es este? Y saben que nosotros a veces perdemos la perspectiva y creemos que el cristianismo es venir el día domingo aquí, recibir una palabra para irme fortalecido, y no es eso. El cristianismo, la palabra de Dios nos dice que es Cristo viviendo en nosotros, es Cristo en nosotros. Y miren, si nosotros vivimos con Él, si nosotros entendemos que Él está en nosotros las 24 horas de cada día, deberíamos darnos cuenta de que Él tiene la capacidad de fascinarnos, de impresionarnos, de anonadarnos las 24 horas de cada día. Pero a veces estamos mirando más hacia afuera y menos hacia Él que está dentro nuestro. A veces estamos caminando más por vista y no por fe. Porque si caminamos por fe, hay una palabra tremenda que nos sostiene. Amén. Se puede estar destruyendo tu matrimonio y tú puedes estar con gozo. Y no porque tengo gozo porque al fin se va a ir. No, al fin voy a ser libre. No. Estás con gozo porque sabes que aunque pases la peor crisis, Él en primer lugar te ha dicho que jamás te va a abandonar, ni jamás te va a desamparar. Y segundo, Él ha dicho que la obra que Él ha empezado no la va a dejar a medias, la va a terminar. ¿Sí? Y puedes estar viviendo el momento más difícil, pero tienes que estar seguro que Dios va a obrar y Dios va a hacer más allá de lo que piensas, te imaginas o entiendes. Amén. Si Dios es capaz de levantar a alguien de los muertos, Dios es capaz de restaurar tu matrimonio. Dios es capaz de sacar a tu hijo de la situación en la que está. Dios es capaz de traer una luz de esperanza a nuestro país. Dios es capaz. Dios es capaz de todo. Sí. Miren, cuando sube el Josi yo ya me pongo nervioso. Pero ahí me acuerdo que el Señor está conmigo y tengo paz. Leamos Romanos capítulo 8 para terminar. Romanos capítulo 8. A partir del versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Amas a Dios? Sí. Miren, cuando amamos a Dios tenemos una ventaja. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Saben qué? Aún el diablo coopera para bien en nuestras vidas. Sí. Viene a destruirnos y no se da cuenta que al final viene para ayudar que la obra de Dios se haga en nuestras vidas.
todas las cosas ayudan a bien, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, o sea, Dios, sabes que no estás aquí por coincidencia. Dios te conocía mucho antes de que nacieses. Y Él sabía que tenía algo especial para tu vida. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Qué hermoso esto. Tú has sido predestinado, ¿sabes para qué? Para ser como Jesús. Aunque eres medio feito, un día vas a llegar a ser como Él. Pero obviamente no se refiere a lo físico, sino al carácter. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuchen, y a los que predestinó, que somos nosotros, a estos también llamó, te ha llamado. Y a los que llamó, los justificó. Él te ha hecho justo. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Sabías que estás lleno de la gloria de Dios? ¿Sí? Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¡Wow! ¿No? Dios está